están? Otra edición documenta. Hoy estoy en el balcón del histórico Cabildo. Aquí, un 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín pronunció su primer discurso como presidente de la Nación tras largos 7 años de dictadura militar. Elegimos este lugar para demostrar que la democracia es un buen sistema político, aunque imperfecto, que permite desarrollarnos y vivir en convivencia pese a las diferencias que pueda haber. Justamente mañana, un 30 de octubre, pero hace 23 años, volvíamos a votar luego de la dictadura militar. Por eso a continuación vamos a mostrarte un documental que habla de la democracia argentina, de su libertad imperfecta. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. Tras 7 años de dictadura, la gente ocupó las calles y fue protagonista de la campaña presidencial de 1983. Había propuestas de todos los signos políticos, pero la puja electoral se polarizó entre el candidato radical Raúl Alfonsín y el candidato peronista Ítalo Luder. Éramos pocos los que pensábamos que yo iba a ganar. Un periodista me dijo una vez, pero no, ¿usted no le parece que pasa un papelón diciendo que le va a ganar al peronismo? Digo, no, yo les voy a ganar. Yo voy a ganar las elecciones, estaba convencido. Vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. Alfonsín y Luder disputaban voto a voto, hasta que llegó el cierre de la campaña justicialista un 22 de octubre de 1983. Ese día, Herminio Iglesias, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, prendió fuego un cajón con el emblema radical. Fue decisivo. Allí se terminaron las chances electorales de Luder. Yo no fui ahí, bueno, a mí me querían hacer prender el Yo No Fumo. Yo me di vuelta y unos cuantos compañeros, mirá, y empezaron a guisar aparecieron por todos lados encendedores, fue todo preparado. Pero que el cajón no llegó, el cajón estaba por abajo y la coronita estaba arriba. Y se quemó la corona. El 30 de octubre de 1983 fueron las elecciones generales. Los comicios se desarrollaron sin problemas y a las 10 de la noche el resultado ya era inalterable. En la mañana del 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín llegó al Parlamento para jurar como presidente de la Nación. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad
Después de jurar, Alfonsín y su esposa Lorenza Barrenechea abordaron el clásico Cadillac que los llevó desde el Congreso a la Casa Rosada. Allí, el general Reinaldo Viñone entregó la banda y el bastón presidencial. Ya nada quedaba de la dictadura militar. Alfonsín tomó juramento a su primer gabinete nacional y caminó hasta el Cabildo para cerrar los actos de asunción presidencial. Y estoy improvisando absolutamente ese discurso. Ya venía, en fin, a lo mejor caseteado, ¿no? De tantos discursos que había dicho, pero ese me tomó, bueno, no tuve tiempo de preparar nada, ni siquiera de organizar mis ideas. Constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia. Alfonsín prometió en la campaña electoral que su gobierno investigaría las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. Entonces, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que fue presidida por Ernesto Sábato e integrada, entre otras personalidades, por René Favaloro, Jaime de Nevares y Magdalena Ruiz Guiñazú. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Fue un tiempo muy difícil. Fueron 9 meses, casi una gestación, un parto, yo diría, ese informe para la justicia. Un trabajo muy solidario, yo diría en un clima casi como de retiro espiritual, con un enorme respeto por las opiniones de todos los integrantes y con, bueno, también la sensación muy impresionante de ser testigos del horror. La comisión relevó 8.961 casos de desaparición, tortura y ejecuciones. Abrió un archivo numerado para cada caso y compiló más de 50.000 fojas de documentación. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Finalmente, el 20 de septiembre de 1984, entregó a Alfonsín las conclusiones de su investigación, que fueron publicadas en un informe conocido como Nunca Más. Seguidamente, prestará juramento el señor ministro de Economía. Bernardo Grinspoon fue el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Duró poco. El 19 de febrero de 1985, Juan Vital Zurruil reemplazó a Grinspoon y 4 meses más tarde puso en marcha el Plan Austral. Pero con el correr del tiempo, el Plan Austral fracasó. El 13 de septiembre de 1984, la CGT organizó su primer paro nacional en democracia. Paro general de actividades en todo el país. El frente sindical no era el único problema que debía enfrentar la Casa Rosada. Por una reforma al Código de Justicia Militar, la Cámara Federal porteña asumió el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que habían cometido crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Por eso yo pude escuchar cuando lo torturaban a Miralles, los gritos, cuando él gritaba mátenme, mátenme, mátenme. Me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no?
Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa. Este juicio histórico, que se inició el 22 de abril de 1985, desnudó las atrocidades del proceso de reorganización nacional. El juicio sentó en el banquillo de los acusados a los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, los almirantes Emilio Eduardo Macera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Grafiña y Basilio Lami Doso. Que nada tienen que ver con la guerra. El proceso judicial duró 9 meses. De mi alegato me acuerdo fundamentalmente el final. Fue una cosa muy larga, duró varios días. Yo lo terminé el 18 de septiembre, pero duró varios días y fui analizando caso por caso los que yo consideraba aprobados. Y luego se me ocurrió que tenía que terminarlo no con el clásico será justicia de los escritos judiciales, sino con el nunca más. Y lo terminé con el nunca más. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Y el 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia. La Cámara Federal confirmó que la dictadura había ejecutado un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos. Absolvió a Grafiña, Galtieri, Anaya y Lami Doso y condenó a Videla, Viola, Macera y Lambruschini. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Lo más importante de este juicio es el esclarecimiento. A partir de ese juicio ya nadie duda ni puede dudar de qué es lo que pasó en la Argentina. Tras la sentencia a los excomandantes, la corporación militar anunció al gobierno radical que no aceptaría nuevos juicios por violaciones a los derechos humanos. Raúl Alfonsín consintió la presión de las Fuerzas Armadas y diseñó un plan político que desembocó en la ley de punto final. Acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. A la corporación militar no le alcanzó con el punto final. Y el 16 de abril de 1987, Aldo Rico inició la crisis de Semana Santa. La presión castrense fue rechazada por la mayoría de los argentinos, que se movilizaron en todo el país para demostrar su respaldo al sistema democrático. El domingo 19 de abril de 1987, la incertidumbre era absoluta. Miles de argentinos hacían guardia en la Plaza de Mayo, mientras Alfonsín negociaba una salida política con los Carapintadas. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Lo que yo quería era evitar que la gente se movilizara mal, digamos. Yo quería paz. Por eso que dije esto de Felices Pascuas, ¿no? Que cayó tan mal a muchísima gente. Yo todavía hasta hoy no me explico por qué. Los acuerdos secretos de Alfonsín con los Carapintadas desembocaron en la ley de obediencia debida. La imagen que se me presenta de esos días fue nuestras paradas permanentes frente al
llamándolos a los parlamentarios para que no claudicaran, para que no firmaran, para que no entregaran la justicia a la impunidad. Y conversamos con muchos de ellos, los vimos llorar algunos no lo votaron, se mantuvieron en sus ideales, y otros dijeron que había una obediencia partidaria y lo firmaron. El 23 de enero de 1989, Enrique Gorriarán Merlo y militantes del movimiento Todos por la Patria coparon el Regimiento 3 de La Tablada, alegando que los Carapintadas estaban organizando un golpe de Estado para derrocar a Raúl Alfonsín. Entraron al regimiento de una manera atroz, mataron al centinela, mataron al oficial que lo fue a recibir, y bueno, se produjo una batalla. Utilizaban cuerpos de los que tenían como rehenes para parapetarse, y era gente la más ingenua, que había ido dejando a los chicos en la casa de un amigo y diciendo: cuidámelos unas horas que yo ya vengo. El ataque fracasó. Nunca se pudo probar que se estuviera preparando un levantamiento militar. Murieron 39 personas y hubo más de 50 heridos. Yo no me puedo arrepentir de haber combatido el autoritarismo también en La Tablada. Lo que puedo, como muchos otros, haber cometido errores en esa lucha. El gobierno de Alfonsín estaba acorralado. Había sufrido 2 nuevos alzamientos militares en Monte Caseros y Villa Martelli. El 26 de mayo de 1989, un estallido social que se inició en Rosario y se extendió al Gran Buenos Aires terminó incendiando a todo el país. Entre los saqueos y la represión policial murieron 14 personas. Alfonsín estaba al borde de la renuncia. Yo creo que algunos pueden haber sido sinceros, pero era una copia uno detrás del otro, ¿no? Los walkie-talkie diciendo cosas donde se tenía que juntar la gente, donde tenía que ir, levantaban de las unidades básicas a la gente, había mucha gente de derecha que también allí estaba actuando. Se actuó de una forma que fue espantosa, espantosa. Hermanas y hermanos de mi tierra, hay cerca de 500.000 voluntades dispuestas a jugarse a suerte y de verdad por el destino de la República Argentina. El 14 de mayo de 1989, la fórmula integrada por Carlos Menem y Eduardo Duhalde derrotaba a la propuesta radical formada por Eduardo Angelós y Juan Manuel Casella. Menem se asomaba al gobierno con el 47% de los votos, una compleja alianza política y un discurso que mezclaba dosis iguales de populismo y realismo mágico. Acorralado por la hiperinflación, el Fondo Monetario, la caída del salario real, el lobby militar, el desempleo y sus propias contradicciones políticas, Raúl Alfonsín anunció su renuncia a la presidencia de la nación. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la nación argentina. Llamé a mucha gente, amiga, y todos me aconsejaron, o todos, casi todos me aconsejaron que entregara el gobierno porque corría peligro la democracia, ya las instituciones. Y era una cuestión de orgullo personal. Era doloroso también, porque le voy a decir otra cosa, lo personal, ¿no? Y sobre todo cuando después de haber hecho todo lo que me pedían, me dicen que huí del gobierno, cuando me lo reclamaban. Eso me indignó enormemente. Pero ¿qué va a hacer? Me indignó nomás. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo
el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! Cuando Menem llegó al poder, concedió el indulto presidencial a militares condenados por la represión ilegal y a exguerrilleros de origen peronista. Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indulto ante fin de año. Me llamó mi mujer y mi madre anunciando de que estaban diciendo por radio que el indulto estaba. Y poco lo que yo sentí fue dos sensaciones, digamos. Una, obviamente, la posibilidad de volver al país, que era muy importante para nosotros, ¿no? Y la otra es que, bueno, el toma y daca, ¿no? O sea, que estábamos en la balanza en lo que va a ser, o lo que ya había sido, ese famoso decreto 157 y 158 de Alfonsín, que es originario de la teoría de los dos demonios. O sea, éramos un poco una misma moneda con dos caras, la represión por un lado y las fuerzas, digamos, de la resistencia o la guerrilla del otro. Menem abrió su gobierno a la poderosa empresa argentina Bunge y Born, que impuso a los dos primeros ministros de Economía, Ángel Roig y Néstor Rapanelli. Esta alianza de poder fracasó y Menem, sin saber qué hacer, nombró como ministro a Antonio Herman González, un contador riojano desconocido para todos. Herman González también falló. Finalmente, aceptando los consejos de los banqueros y las corporaciones extranjeras, el presidente designó a Domingo Felipe Cavallo. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Se ha de escuchar la palabra seguidamente del señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor José Roberto Dromi. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche la séptima gran privatización en el área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación. El presidente Menem diseñó un plan de reformas estructurales que forzó la privatización de más de 50 empresas estatales. Basta de privaciones, ahora privatizaciones. El plan mejoró la calidad de los servicios públicos, pero también significó miles de trabajadores en la calle, decenas de denuncias de corrupción y millones de dólares que se transfirieron al exterior. La corrupción siempre tuvo buenos amigos. Indiferencia, complicidad, impunidad. El poder político respalda la acción de la justicia. Recuerde, en la Argentina de hoy, nadie tiene coronita. No hubo un solo funcionario importante, amigo o familiar del presidente, que no soportara una acusación vinculada al tráfico de armas, al negocio de las drogas, al lavado de dinero sucio. Hice lo que más pude. A la venta de leche trucha, a la compra de guardapolvos, a la malversación de caudales públicos o a las coimas. Una república con impunidad es una republiqueta sin destino. Mientras los casos de corrupción continuaban, Menem avanzó sobre la justicia federal colocando a fiscales y jueces que serían obedientes a la Casa Rosada. Pero el desembarco no terminó ahí. El presidente amplió la Corte Suprema para tener una mayoría automática que respaldase sus decisiones de gobierno. Cuando se decide nombrar, elevar el número, creo que tenía que ver, y eso no es mi especialidad, pero que tenía que ver con el hecho de no sacar a los que estaban
porque también era respeto a la pluralidad política e incorporar nuevos miembros que tuvieran que ver con el nuevo gobierno. No se puede creer la explosión que acaba de terminar con el edificio central de una de las instituciones judías con más prestigio en nuestro país. El 18 de julio de 1994, Buenos Aires fue escenario del segundo atentado fundamentalista en la historia de la Argentina. 2 años atrás, había estallado la embajada de Israel con un resultado sangriento. Y ahora explotaba la sede de la AMIA, dejando un saldo de 85 muertos y más de 300 heridos. Hacia mediados de 1993, cuando promediaba su mandato presidencial, Carlos Menem decidió permanecer en el poder. Y como no podía hacerlo sin reformar la Constitución, diseñó un plan político destinado a cumplir sus sueños personales. Si usted me pregunta si el impulso a la reforma de la Constitución tan sostenido, tan importante, tan fuerte, digamos, obedecía fundamentalmente a que el presidente quería jugar su segunda reelección, yo le diría que sí. Para esa fecha, el radicalismo era una sombra institucional que aún ocupaba muchas bancas en el Parlamento, suficiente para aprobar la reforma constitucional. Entonces, Menem sedujo a Raúl Alfonsín, quien se decidió a apoyar su reelección presidencial si el gobierno peronista aceptaba una reforma consensuada por el radicalismo. Así empezó el Pacto de Olivos. Se jugaba la reelección de Menem, por eso es que se dio en tantas cosas. Pero yo puse muchas cosas que yo quería en la constituyente. El 24 de agosto de 1994, Menem juró la nueva Constitución Nacional. Yo, Carlos Saúl Menem, presidente de la Nación Argentina, juro por Dios, por la patria y estos santos evangelios, cumplir y hacer cumplir fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Estamos terminando el primer bloque de esta nueva edición de Documenta. Hoy estoy en el Cabildo Histórico de la Revolución de Mayo. En este primer bloque vimos cómo salíamos de la dictadura, pasaba todo el gobierno de Alfonsín con su fracaso económico y la llegada de Carlos Saúl Menem, y Menem luego de hacer un gobierno en un primer mandato muy vinculado a la corrupción, a la convertibilidad, a la farándula y a la política, se apresta a su reelección. Una reelección que iba a desembocar en nuevos casos de corrupción y nuevas situaciones económicas extrañas y fundamentalmente perjudiciales para todos nosotros. Pero eso lo vamos a ver después de la tanda, cuando arranquemos el segundo bloque de este documental llamado Democracia Argentina, la libertad imperfecta. Continuamos con Documenta hoy desde el Cabildo Histórico de Mayo. Lo que vamos a ver a continuación en este segundo bloque es el segundo mandato de Carlos Saúl Menem, lo que pasa durante el gobierno de Fernando Larrúa, un periodo negro de la historia argentina porque durante una semana tuvimos 5 presidentes y luego las elecciones de 2003 y la llegada de Néstor Kirchner al poder. Entonces, segundo bloque de este documental que se llama Democracia Argentina, la libertad imperfecta. Tengo las manos limpias y libres. Acompáñennos. Mira para arriba, mira para abajo, no queda guita, ni justicia, ni trabajo. Nuestro compromiso con usted es producir el futuro. Masachesi Hernández, para producir el futuro. Y ahora, el candidato a presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl
cambiando la historia. Todos juntos para hacer una Argentina grande, con un pueblo feliz. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. ¡A triunfar! El 14 de mayo de 1995, Carlos Menem y Carlos Rucauf ganaron las elecciones con el 50% de los votos. En el segundo mandato de Menem aparecieron las consecuencias de su política económica y su plan de transformación del Estado. Miles de argentinos quedaron en la calle, sin posibilidad de encontrar un nuevo trabajo e ignorados por la CGT, que estaba alineada con la política oficial. El presidente peronista ya había enfrentado casos de corrupción, pero siempre había quedado al margen, sacrificando las piezas que hacía falta para evitar su propia responsabilidad jurídica. Sin embargo, esta estrategia fracasó con el tráfico de armas a Ecuador y Croacia, donde su inocencia quedó cuestionada por las evidencias judiciales. Continúan las explosiones y los objetos que siguen cayendo de todos lados. Tratamos de huir del lugar. Menem tuvo una mirada peculiar sobre el tráfico de armas y sus consecuencias en la Argentina. Respecto a su procesamiento y detención, siempre consideró que se había tratado de una venganza política. Y en cuanto al estallido de la fábrica militar de Río Tercero, aseguró en una conferencia de prensa que había sido un accidente. De acuerdo a la información que yo he recibido aquí, que ha recibido el señor gobernador, el intendente, en principio se trataría de un accidente. Años más tarde, tras un largo proceso judicial, se comprobó que la fábrica había sido volada para ocultar la venta ilegal de armas a Croacia y a Ecuador. Cavallo y Menem se desconfiaban mutuamente. Y cuando la convertibilidad empezó a ser agua, la relación política se rompió para siempre. No es que Cavallo iba a renunciar. Menem tomó la decisión que Cavallo tenía que renunciar. No me acuerdo en qué momento, pero fue cuando dijo, hoy a las 5 de la tarde creo que quiero la renuncia acá o algo así. Cuando Menem buscaba una manera de saltar la Constitución Nacional para presentarse nuevamente como candidato a presidente, la alianza entre el radicalismo y el Frepaso hizo su ingreso en el escenario político. Fue una propuesta que cautivó a un sector mayoritario de la población y a los medios de comunicación. La década menemista empezaba a hacer historia. El 24 de octubre de 1999, la alianza, con la fórmula integrada por Fernando de la Rúa y Carlos Chacho Álvarez, ganó las elecciones casi con el 49% de los votos. La expectativa era enorme. Pero ya en enero de 2000, las expectativas empezaron a caer. El presidente de la Rúa, en lugar de cumplir con sus promesas electorales, impuso un fuerte ajuste de la economía diseñado por su ministro, José Luis Machinea. De la Rúa aparecía insulso, mareado, inconsistente, hasta que Chacho Álvarez denunció las presuntas coimas en el Senado. Y bueno, viene Cafiero y me dice, yo estoy convencido que se cobró, me dice. Él había hecho esa mini investigación diciéndole a algunos senadores, che, vos sabés cuánto cobraste y me dieron, cuánto te dieron, digamos, dando por hecho que se había pagado, y los senadores, y muchos senadores diciéndole a él, ahí me dieron tanto. Ah, porque a mí entonces me dieron menos. Eso es lo que hizo Cafiero. Entonces una vez me pidió una reunión y me dice, yo digo, bueno, hay que avanzar en la investigación.
Álvarez entendió rápidamente que el presidente no respaldaba sus denuncias y que trataba de mantenerse al margen de sus embates contra los principales protagonistas del caso. Fue demasiado. Álvarez renunció a la vicepresidencia. Presento mi renuncia indeclinable al cargo de vicepresidente de la Nación. Yo me di cuenta que ya me consideraba un enemigo del gobierno, porque yo tenía un interés que era contrario al interés del gobierno, un tema central, porque era un tema que saltaba todo. Él jugó a quedarse independiente de lo que pasaba. Él jugó a tener una figura autónoma, sin importarle que ese juego le podía ocasionar un daño a un proyecto político importante. No le importó. Tras la renuncia de Álvarez, de la Rúa designó a Domingo Cavallo en el Ministerio de Economía. Cavallo estaba exultante y tomó decisiones que provocarían la caída de un presidente. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. El anuncio del corralito provocó una estampida entre los ahorristas que llegaron hasta los bancos para reclamar por su dinero. Ya no había nada. Y una noche, exactamente el 19 de diciembre de 2001, miles de argentinos protagonizaron el cacerolazo. ¡Loco, devuelvan la guita! ¡La gente se está cagando de hambre! De pronto, las escaleras del Congreso se transformaron en un campo de batalla. El corralito había movilizado a la clase media y el hambre terminó por empujar a los pobres y marginados de la Argentina. Como una tromba, igual que en épocas de Alfonsín, los saqueos se multiplicaron por todo el país. De la Rúa no sabía cómo frenar los reclamos en la City financiera y los saqueos en el conurbano bonaerense. Entonces tomó el camino más fácil, dictó el estado de sitio. Esas horas en la Casa Rosada eran tumultuosas, eran complejas. Eran un ir y venir, eran búsquedas de consenso, era hablar con los gobernadores, hablar con los legisladores, hablar con el poder político, el poder económico, el poder social, la dirigencia gremial, etcétera. Eran horas muy complicadas. Caía un gobierno. O sea, no era un escenario en donde lo que había era un episodio violento nada más. Caía un gobierno. El 20 de diciembre de 2001, miles de argentinos se acercaron a la Plaza de Mayo para rechazar el estado de sitio y exigir la renuncia del presidente. La represión en todo el país dejó un saldo de 30 muertos y más de 300 heridos. De la Rúa aún no sabía qué hacer con los restos de su poder y ofreció el gobierno al justicialismo. Pero la oposición, que olfateaba su regreso a la Casa Rosada, dijo no. Alegó que esa propuesta no servía para nada. ¿Integrarse para qué? Para seguir apoyando una política que era la misma política que veníamos sufriendo. Por lo menos descarnadamente en los últimos años. Para eso no lo acompañaban ni los que lo habían votado, una alianza que, en mi criterio, justificadamente se abre del gobierno, ni mucho menos el justicialismo, por lo menos el que yo representaba, que estaba convencido de la necesidad de un cambio. Cuando De la Rúa comprendió que estaba solo, se refugió en su despacho a escribir la renuncia. Fue un texto breve, vacío, no tuvo autocrítica, no pidió disculpas. Y fui llamado por la Secretaría General de la Presidencia y en ese momento ingresé al despacho privado que tenía el presidente al lado del despacho
que normalmente tenía para audiencias, y el presidente estaba comenzando a, digamos, escribir su renuncia. Así que estuve doloroso. El 20 de diciembre de 2001, cerca de las 7 de la tarde, De la Rúa se despidió del poder. No fue un acto heroico, se escapó por los techos de la Casa Rosada. Y bueno, esa es la foto del peor final, ¿no? Era un silencio dramático, un silencio que solo se escucha más fuerte porque los corazones laten y nada más. La caída de Fernando de la Rúa puso al poder institucional en manos del peronismo, que designó al senador Ramón Puerta como presidente de la nación. Pero este senador no tenía poder interno y apareció en escena el gobernador puntano Adolfo Rodríguez Saa, que durante 7 días presidió a la Argentina bajo las normas del realismo mágico. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Rodríguez Saa exhibió una vocación de poder que irritó al peronismo. Había sido designado para liderar una corta transición y a las pocas horas de llegar a la Casa Rosada sugirió que quería quedarse en la presidencia hasta el 10 de diciembre de 2003. Se cayó. Ruego a Dios que ilumine al futuro presidente y que la Argentina reencuentre el camino de la paz y justicia. Otra vez, la democracia argentina sufría un vacío de poder. El 31 de diciembre de 2001, Eduardo Camaño, que era titular de la Cámara de Diputados y tenía el respaldo del peronismo bonaerense, asumió como presidente de la nación. Cuando llegó a Balcarce 50, se encontró con un paisaje desolador. No fue fácil. Llegar a la Casa de Gobierno y encontrarse con 2 granaderos y un sargento era que el país no tenía en ese momento ningún tipo de conducción política. Y la conducción política que llegaba, que era yo, no estaba lo suficientemente legitimada como para asumir la responsabilidad de presidente de la nación. El 1 de enero de 2002, Eduardo Duhalde asumió como presidente de la nación, el 4º mandatario en 13 días. Apenas tuvo tiempo para pensar en su plan económico y en la Asamblea Legislativa anunció medidas que después no pudo cumplir. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Cuando uno hace un discurso sin tener tiempo de consultar ni siquiera a los propios, yo consulté a los que antes estaban, es decir, gente que estaba en economía, me dijo que era posible. A la semana me di cuenta que no era posible y lo expliqué. Lo que dije en ese momento era a la semana, cuando ya tenía mi equipo, que lo que teníamos que buscar era que quien hubiese depositado en el banco y con ese importe se podía comprar una casa o 2 coches, que con el que le devolvieran podía comprar los mismos bienes. Pero claro, quedó esa primera frase. Duhalde había asumido con la intención de gobernar hasta el 10 de diciembre de 2003. Pero su plan estalló en 1000 pedazos cuando la policía bonaerense asesinó a los militantes piqueteros Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. El presidente debió adelantar las elecciones y la entrega del poder. Carlos Menem se apuntó en la carrera electoral. Pretendía igualar al general Perón, que había sido presidente en 3 oportunidades. El otro peronismo, liderado por Duhalde, no tenía candidato. Al principio, el dedo presidencial apuntó hacia José Manuel de la Sota.
Después, cuando en la Casa Rosada comprendieron que perdía frente a Menem, decidieron jugar todo a Néstor Kirchner, gobernador de Santa Cruz. Vengo con la fuerza del sur, con la fuerza de los vientos del sur, para renovar los aires de la patria. El 27 de abril de 2003 fueron las elecciones presidenciales. Menem obtuvo el 25% de los votos, Kirchner un 2% menos. Habría balotaje y estaba convocado para el 18 de mayo. Aunque Menem había ganado la primera vuelta, estaba muy lejos su posibilidad de repetir el triunfo y llegar a la presidencia. Kirchner aparecía sumando todos los votos de la oposición y Menem no tenía discurso ni prestigio para cambiar el curso de la historia. El 14 de mayo, Menem renunció al balotaje. El 25 de mayo de 2003, Néstor Kirchner juró como presidente de la nación. Soñé toda mi vida que nuestro país se podía cambiar para bien. Llegamos sin rencores, pero con memoria. Memoria no solo de los errores y horrores del otro, sino también es memoria sobre nuestras propias equivocaciones. «23 años de democracia es muy poco tiempo para la historia de un país moderno. Para la Argentina, en cambio, es un acontecimiento político sin antecedentes. Jamás había ocurrido en su historia. La democracia argentina aún tiene deudas pendientes, asignaturas que solo se podrán cumplir con más democracia. Ese es el desafío en el siglo XXI. Estamos terminando esta nueva edición Documenta, en esta oportunidad en el balcón del histórico Cabildo de Mayo. Y como siempre hacemos al final de cada programa, yo presento mis conclusiones. Al principio, una conclusión que puede estar montada sobre una anécdota. El Cabildo está frente a la Plaza de Mayo. En la Plaza de Mayo vos no podías darte un beso durante la dictadura militar. Esto ocurría hace 24 o 25 años atrás. Porque si te das un beso, la policía llegaba y te ponía preso. Para que tengas una idea de la magnitud de lo que es un régimen militar frente a la democracia. Ahora, en la Plaza de Mayo, cualquiera puede besarse, cualquiera puede sacarse una remera y tomar sol frente al calor que está haciendo en Buenos Aires ahora. Durante la dictadura militar, ese simple gesto podía implicar torturas en una comisaría y pasarla de verdad muy, pero muy mal. Entonces, uno puede cuestionar la democracia a partir de los presidentes que tuvimos, presidentes que finalmente se doblegaron frente a la presión militar, presidentes que escaparon en un helicóptero, presidentes que montaron un gobierno que fue esencialmente corrupto. Pero sin embargo estamos acá, en un sistema que nos permite expresar, que nos permite plantear las cosas y exigir a los mandatarios cuando no estamos de acuerdo. En definitiva, vos podés cuestionar a la democracia porque continúa habiendo muchos pobres en la Argentina o porque la justicia es lenta. En rigor, la democracia implica una libertad imperfecta, pero no tiene ningún punto de comparación con la oscuridad de la dictadura, con la represión ilegal, con la falta absoluta de libertad, ¿no? Chao, hasta la semana que viene. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina.
Lo que yo quería era evitar que la gente se movilizara mal, digamos. Yo quería paz. Por eso que dije esto de Felices Pascuas, ¿no? Que cayó tan mal a muchísima gente. Yo todavía hasta hoy no me explico por qué. Los acuerdos secretos de Alfonsín con los Carapintadas desembocaron en la ley de obediencia debida. La imagen que se me presenta de esos días fue nuestras paradas permanentes frente al Congreso. Llamándolos a los parlamentarios para que no claudicaran, para que no firmaran, para que no entregaran la justicia a la impunidad. Y conversamos con muchos de ellos, los vimos llorar algunos no lo votaron, se mantuvieron en sus ideales, y otros dijeron que había una obediencia partidaria y lo firmaron. El 23 de enero de 1989, Enrique Gorriarán Merlo y militantes del movimiento Todos por la Patria coparon el Regimiento 3 de La Tablada, alegando que los Carapintadas estaban organizando un golpe de Estado para derrocar a Raúl Alfonsín. Entraron al regimiento de una manera atroz, mataron al centinela, mataron al oficial que lo fue a recibir, y bueno, se produjo una batalla. Utilizaban cuerpos de los que tenían como rehenes para parapetarse, y era gente la más ingenua que había ido dejando a los chicos en la casa de un amigo y diciendo: cuídamelos unas horas que yo ya vengo. El ataque fracasó. Nunca se pudo probar que se estuviera preparando un levantamiento militar. Murieron 39 personas y hubo más de 50 heridos. Yo no me puedo arrepentir de haber combatido el autoritarismo también en La Tablada. Lo que puedo, como muchos otros, haber cometido errores en esa lucha. El gobierno de Alfonsín estaba acorralado. Había sufrido 2 nuevos alzamientos militares en Monte Caseros y Villa Martelli. El 26 de mayo de 1989, un estallido social que se inició en Rosario y se extendió al Gran Buenos Aires terminó incendiando a todo el país. Entre los saqueos y la represión policial murieron 14 personas. Alfonsín estaba al borde de la renuncia. Yo creo que algunos pueden haber sido sinceros, pero era una copia uno detrás del otro, ¿no? Los walkie-talkie diciendo cosas donde se tenía que juntar la gente, donde tenía que ir, levantaban de las unidades básicas a la gente, había mucha gente de derecha que también allí estaba actuando. Se actuó de una forma que fue espantosa, espantosa. Hermanas y hermanos de mi tierra, hay cerca de 500.000 voluntades dispuestas a jugarse a suerte y de verdad por el destino de la República Argentina. El 14 de mayo de 1989, la fórmula integrada por Carlos Menem y Eduardo Duhalde derrotaba a la propuesta radical formada por Eduardo Angelós y Juan Manuel Casella. Menem se asomaba al gobierno con el 47% de los votos, una compleja alianza política y un discurso que mezclaba dosis iguales de populismo y realismo mágico. Acorralado por la hiperinflación, el Fondo Monetario, la caída del salario real, el lobby militar, el desempleo y sus propias contradicciones. Hola, ¿cómo están? Otra edición de Documenta.
Hoy estoy en el balcón del histórico Cabildo. Aquí, un 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín pronunció su primer discurso como presidente de la Nación tras largos 7 años de dictadura militar. Elegimos este lugar para demostrar que la democracia es un buen sistema político, aunque imperfecto, que permite desarrollarnos y vivir en convivencia pese a las diferencias que pueda haber. Justamente mañana, un 30 de octubre, pero hace 23 años, volvíamos a votar luego de la dictadura militar. Por eso a continuación vamos a mostrarte un documental que habla de la democracia argentina, de su libertad imperfecta. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Ayúdennos, por favor, son nuestra última esperanza. Domingo 30 de octubre del corriente año 1983, el país, la ciudadanía del país, decidirá con su voto quiénes serán las autoridades que rijan en el futuro su destino. Tras 7 años de dictadura, la gente ocupó las calles y fue protagonista de la campaña presidencial de 1983. Había propuestas de todos los signos políticos, pero la puja electoral se polarizó entre el candidato radical Raúl Alfonsín y el candidato peronista Ítalo Luder. Éramos pocos los que pensábamos que yo iba a ganar. Un periodista me dijo una vez, pero no, ¿usted no le parece que pasa un papelón diciendo que le va a ganar al peronismo? Digo, no, yo les voy a ganar. Yo voy a ganar las elecciones, estaba convencido. Vamos a hacer la Argentina que sencillamente nos merecemos. Alfonsín y Luder disputaban voto a voto, hasta que llegó el cierre de la campaña justicialista un 22 de octubre de 1983. Ese día, Herminio Iglesias, candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, prendió fuego un cajón con el emblema radical. Fue decisivo. Allí se terminaron las chances electorales de Luder. Yo no fui ahí, bueno, a mí me querían hacer prender el yo no fumo. Yo me di vuelta y unos cuantos compañeros, mirá, y empezaron a guisar aparecieron por todos lados encendedores, fue todo preparado. Pero que el cajón no llegó, el cajón estaba por abajo y la coronita estaba arriba. Y se quemó la corona. El 30 de octubre de 1983 fueron las elecciones generales. Los comicios se desarrollaron sin problemas y a las 10 de la noche el resultado ya era inalterable. En la mañana del 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín llegó al Parlamento para jurar como presidente de la Nación. Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad
Después de jurar, Alfonsín y su esposa Lorenza Barrenechea abordaron el clásico Cadillac que los llevó desde el Congreso a la Casa Rosada. Allí, el general Reinaldo Viñone entregó la banda y el bastón presidencial. Ya nada quedaba de la dictadura militar. Alfonsín tomó juramento a su primer gabinete nacional y caminó hasta el Cabildo para cerrar los actos de asunción presidencial. Y estoy improvisando absolutamente ese discurso. Ya venía, en fin, a lo mejor caseteado, ¿no?, de tantos discursos que había dicho, pero ese me tomó, bueno, no tuve tiempo de preparar nada, ni siquiera de organizar mis ideas. Constituir la Unión Nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia. Alfonsín prometió en la campaña electoral que su gobierno investigaría las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura militar. Entonces, creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, que fue presidida por Ernesto Sábato e integrada, entre otras personalidades, por René Favaloro, Jaime de Nevares y Magdalena Ruiz Guiñazú. En nombre de la seguridad nacional, miles y miles de seres humanos, generalmente jóvenes y hasta adolescentes, pasaron a integrar una categoría tétrica y fantasmal, la de los desaparecidos. Palabra, triste privilegio argentino, que hoy se escribe en castellano en toda la prensa del mundo. Fue un tiempo muy difícil. Fueron 9 meses, casi una gestación, un parto, yo diría, ese informe para la justicia. Un trabajo muy solidario, yo diría en un clima casi como de retiro espiritual, con un enorme respeto por las opiniones de todos los integrantes y con, bueno, también la sensación muy impresionante de ser testigos del horror. La comisión relevó 8.961 casos de desaparición, tortura y ejecuciones. Abrió un archivo numerado para cada caso y compiló más de 50.000 fojas de documentación. Aquí le vamos a entregar, señor presidente. Finalmente, el 20 de septiembre de 1984, entregó a Alfonsín las conclusiones de su investigación, que fueron publicadas en un informe conocido como Nunca Más. Seguidamente, prestará juramento el señor ministro de Economía. Bernardo Grinspoon fue el primer ministro de Economía de Raúl Alfonsín. Duró poco. El 19 de febrero de 1985, Juan Vital Zurruil reemplazó a Grinspoon y 4 meses más tarde puso en marcha el Plan Austral. Pero con el correr del tiempo, el Plan Austral fracasó. El 13 de septiembre de 1984, la CGT organizó su primer paro nacional en democracia. Paro general de actividades en todo el país. En fracciones políticas, Raúl Alfonsín anunció su renuncia a la presidencia de la nación. He resuelto resignar a partir del 30 de junio de 1989 el cargo de presidente de la nación argentina. Llamé a mucha gente, amiga, y todos me aconsejaron, o todos, casi todos me aconsejaron que entregara el gobierno porque corría peligro la democracia, ya las instituciones. Y era una cuestión de orgullo personal. Era doloroso también, porque le voy a decir otra cosa, lo personal, ¿no?
Y sobre todo cuando después de haber hecho todo lo que me pedían, me dicen que huí del gobierno, cuando me lo reclamaban. Eso me indignó enormemente. Pero ¿qué va a ser? Me indignó nomás. Yo, Carlos Saúl Menem, juro por Dios nuestro Señor desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación. El doctor Raúl hace entrega. ¡Viva la patria! ¡Viva el doctor Carlos Saúl Menem! Cuando Menem llegó al poder, concedió el indulto presidencial a militares condenados por la represión ilegal y a exguerrilleros de origen peronista. Con toda certeza, seguridad y reflexión le quiero decir que sí, que hay indultos antes de fin de año. Me llamó mi mujer y mi madre anunciando de que estaban diciendo por radio que el indulto estaba. Y poco lo que yo sentí fue dos sensaciones, digamos. Una, obviamente, la posibilidad de volver al país, que era muy importante para nosotros, ¿no? Y la otra es que, bueno, el toma y daca, ¿no? O sea, que estábamos en la balanza en lo que va a ser, o lo que ya había sido, ese famoso decreto 157 y 158 de Alfonsín, que es originario de la teoría de los dos demonios. O sea, éramos un poco una misma moneda con dos caras, la represión por un lado y las fuerzas, digamos, de la resistencia o la guerrilla del otro. Menem abrió su gobierno a la poderosa empresa argentina Bunge y Born, que impuso a los dos primeros ministros de Economía, Ángel Roig y Néstor Rapanelli. Esta alianza de poder fracasó y Menem, sin saber qué hacer, nombró como ministro a Antonio Herman González, un contador riojano desconocido para todos. Herman González también falló. Finalmente, aceptando los consejos de los banqueros y las corporaciones extranjeras, el presidente designó a Domingo Felipe Cavallo. El plan de convertibilidad cierra en sí mismo. Es un plan de disciplina fiscal y monetaria para asegurar la estabilidad. Se ha de escuchar la palabra seguidamente del señor Ministro de Obras y Servicios Públicos de la Nación, doctor José Roberto Dromi. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche la séptima gran privatización en el área del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación. El presidente Menem diseñó un plan de reformas estructurales que forzó la privatización de más de 50 empresas estatales. Basta de privaciones, ahora privatizaciones. El plan mejoró la calidad de los servicios públicos, pero también significó miles de trabajadores en la calle, decenas de denuncias de corrupción y millones de dólares que se transfirieron al exterior. La corrupción siempre tuvo buenos amigos. Indiferencia, complicidad, impunidad. El poder. El ente sindical no era el único problema que debía enfrentar la Casa Rosada. Por una reforma al Código de Justicia Militar, la Cámara Federal porteña asumió el juzgamiento de los miembros de las Fuerzas Armadas que habían cometido crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1983. A mí la superioridad me fijaba un blanco y yo ejecutaba la orden impartida por la superioridad. Ese es el procedimiento. Por eso yo pude escuchar cuando lo torturaban a Miralles, los gritos, cuando él gritaba mátenme, mátenme, mátenme. Me atan y bueno, proceden a darme lo que ellos se llaman máquina, ¿no? Nadie tiene que defenderse por haber ganado una guerra justa. Y la guerra contra el terrorismo subversivo fue una guerra justa.
Este juicio histórico, que se inició el 22 de abril de 1985, desnudó las atrocidades del proceso de reorganización nacional. El juicio sentó en el banquillo de los acusados a los generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Leopoldo Galtieri, los almirantes Emilio Eduardo Macera, Armando Lambruschini y Jorge Anaya, y los brigadieres Orlando Ramón Agosti, Omar Grafiña y Basilio Lami Doso. Que nada tienen que ver con la guerra. El proceso judicial duró 9 meses. De mi alegato me acuerdo fundamentalmente el final. Fue una cosa muy larga, duró varios días. Yo lo terminé el 18 de septiembre, pero duró varios días y fui analizando caso por caso los que yo consideraba aprobados. Y luego se me ocurrió que tenía que terminarlo no con el clásico será justicia de los escritos judiciales, sino con el nunca más. Y lo terminé con el nunca más. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Silencio en la sala. Silencio. Y el 9 de diciembre de 1985 se conoció la sentencia. La Cámara Federal confirmó que la dictadura había ejecutado un plan sistemático de violaciones a los derechos humanos. Absolvió a Grafiña, Galtieri, Anaya y Lami Doso y condenó a Videla, Viola, Macera y Lambruschini. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Lo más importante de este juicio es el esclarecimiento. A partir de ese juicio ya nadie duda ni puede dudar de qué es lo que pasó en la Argentina. Tras la sentencia a los excomandantes, la corporación militar anunció al gobierno radical que no aceptaría nuevos juicios por violaciones a los derechos humanos. Raúl Alfonsín consintió la presión de las Fuerzas Armadas y diseñó un plan político que desembocó en la ley de punto final. Acá es el Ejército Nacional. Este es el ejército que ha combatido en todas las guerras. Este es el ejército de los profesionales. A la corporación militar no le alcanzó con el punto final. Y el 16 de abril de 1987, Aldo Rico inició la crisis de Semana Santa. La presión castrense fue rechazada por la mayoría de los argentinos, que se movilizaron en todo el país para demostrar su respaldo al sistema democrático. El domingo 19 de abril de 1987, la incertidumbre era absoluta. Miles de argentinos hacían guardia en la Plaza de Mayo, mientras Alfonsín negociaba una salida política con los Carapintadas. Compatriotas, felices Pascuas.